Entonces, la viscosidad pues es característica de los fluidos, ¿no? La podemos definir como la resistencia que tiene el fluido al movimiento, ¿no? Esto ya pues habíamos hablado un poco cuando vimos el ejemplo de las placas que se deslizaban sobre un fluido y veíamos que ese fluido lo podemos dividir como en capas y que cada capa iba a tener distintas velocidades debido a sus fuerzas viscosas. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué pasaba ahí con la viscosidad? Pues va a producir un gradiente de velocidades. Ya habíamos visto que ese gradiente de velocidades también puede formar un perfil, ¿no? Se forma un perfil y pues ese perfil va a tener cierta altura que es la capa límite. Bueno, hay muchas cosas que dependen de la viscosidad. Entonces, esta también pues determinará la velocidad de deformación que tendrá el fluido cuando se aplica un esfuerzo cortante, ¿no? Eh, Aquí, ¿qué es lo que me dice? Me dice que es la medida de la resistencia interna a las deformaciones graduales producidas, bueno, por esfuerzos cortantes o de tracción, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de decir. Eh, bueno, ahora, ¿qué pasa? Veíamos el ejemplo ese de las placas, ¿no? Del fluido que está entre unas placas. Entonces, cuando entra en contacto el fluido con la placa superior, nosotros vamos a ver que él se va a adherir, ¿no? Adherir a esa placa y se va a mover con la misma velocidad que tenga esa placa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que sobre esa placa estábamos aplicando un esfuerzo cortante, ¿sí? Que es igual a la fuerza tangencial sobre el área de contacto, ¿no? Que actúa entre la capa y el fluido, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la placa inferior? La placa inferior, como está estática, pues el fluido también se va a adherir a ella, pero pues debido a que esta placa no se está moviendo, pues la capa de fluido que está en contacto con esa placa va a tener también velocidad cero, ¿no? Entonces, la placa de fluido en contacto con mejor dicho, la capa de fluido que está en contacto con la placa que se mueve tendrá la misma velocidad de la placa. Ahora, si está en contacto con la placa que no se mueve, pues no tendrá velocidad. ¿Listo? Entonces aquí entran en juego todas las propiedades de la viscosidad de los fluidos, ¿sí? Hablamos también que los fluidos se van a deformar según su, su viscosidad y que iba a haber distintas variaciones entre capa y capa, ¿no? Entonces ahí veíamos que se formaba el gradiente de velocidades, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos de hecho visto que, voy a dibujar por aquí las placas, que aquí teníamos una placa y aquí teníamos la otra. Y veíamos que cuando yo movía la placa superior, ¿cierto? ¿Qué pasaba aquí? Iba a haber esta velocidad aquí, pero la siguiente capa ya no se iba a mover a la misma velocidad y la siguiente capa tampoco, y esto iba a ir disminuyendo así. Entonces aquí se me formaba este perfil, que lo voy a poner aquí en rojo, el perfil de velocidades, ¿cierto? En rojo. Y hablábamos que esa velocidad, ese vector velocidad, yo lo puedo llamar como 1. U es el vector de velocidad. Y que si yo pongo aquí un sistema de referencias, por lo menos un eje Y, con respecto a U, ¿qué pasa? Fíjense que la velocidad, ese vector de velocidad está cambiando en la altura, ¿no? O sea que esa U viene siendo función de Y, de la altura. Y si yo quiero determinar el cambio de velocidad con respecto a la posición, pues debo derivar la velocidad con respecto a la altura, ¿no? Que eso es lo que viene siendo el gradiente de velocidades. ¿Listo? Consideraciones ahí para el gradiente de velocidades es que siempre debe ser positivo. Y ese gradiente de velocidades pues tiene distintas formas de actuar dependiendo de cómo se comporte la velocidad, ¿no? La velocidad puede ser lineal
o puede ser tangencial, ¿no? Entonces, en este caso de las láminas, nosotros tenemos velocidades lineales, ¿no? Entonces, yo puedo decir que hay que el cambio de velocidades con respecto al eje Y va a estar dado, ¿por qué? Por una velocidad lineal que está variando aquí en un espesor, ¿listo? Pero, ¿qué pasaría en el caso en el que yo tuviera por lo menos un cilindro que está rotando? Ya un momentico que está. Cilindro que está rotando. Este es, por lo menos es un caso típico, ¿no? Que tienen un cilindro que está rotando con respecto a otro. Ya. Que no me quedan concéntricos. Normalmente la idea es que debería ser concéntrico, ¿no? Ok, algo así, ¿no? Aquí ya está concéntrico. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esos dos cilindros y en medio de esos dos cilindros voy a tener un fluido. ¿Listo? Tengo aquí este fluido. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un fluido. ¿Listo? Entonces, si este cilindro tiene una rotación, ¿listo? Supongamos que el cilindro exterior está rotando y el interno no. Entonces, fíjense que aquí cómo va a hacer el cambio de velocidades. Ese cambio de velocidades de U de Y va a ser igual a una velocidad tangencial, ¿sí? Entre un espesor. Entonces, aquí ya entra ese concepto de velocidades tangenciales. Entonces, yo diré aquí que esa velocidad tangencial, pues al girar hacia este sentido, ¿qué pasa? El vector de velocidad irá también en ese mismo sentido, ¿no? Y aquí la capa de fluido que está pegada al cilindro que no rota, pues tendrá velocidad cero, ¿no? O sea que si yo quiero determinar mi perfil de velocidades, pues estaría trabajando algo así, ¿no? ¿Listo? Entonces lo mismo pasaría aquí en todos los puntos. Yo voy a tener mi velocidad tangencial con respecto a un espesor. Ahora, ¿cómo se hallaba esa velocidad tangencial? Ustedes que ya pasaron las mecánicas. Mecánica 1, mecánica 2, ¿cómo hallaban la velocidad tangencial? ¿O todavía no han visto mecánica? Mecánica 1. Física. Se multiplica la velocidad angular por esto, ¿qué? Por el radio del disco, sería en ese caso, bueno, de la circunferencia es Exactamente, sí. La velocidad tangencial sería velocidad angular, sí, que normalmente lo definimos como omega, por el radio sobre el espesor. ¿Listo? Entonces, esta velocidad angular, no sé si ustedes recuerdan las unidades. Ponerla por aquí. Recuerden que omega, al tratarse de giros, pues yo lo puedo expresar como RPM, ¿no? Esto quiere decir revoluciones por minuto, ¿cierto? O también yo lo puedo expresar como radianes, ¿no? Radianes por segundo. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí el cambio de velocidades siempre va a contemplar una velocidad que puede ser lineal o tangencial y el espesor o la capa, la longitud en la que está variando, ¿no? En este caso, nuestro espesor, ¿cuál sería aquí en el caso de los cilindros concéntricos? Viene siendo esta separación, ¿listo? La separación que hay entre un cilindro y otro. ¿Ok? Fíjense que por lo menos cómo sería el comportamiento aquí, qué unidades tendríamos. Cuando tengo unidades, velocidades lineales, pues es más fácil determinar, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí con la velocidad lineal? ¿Qué unidades tiene? Pues yo simplemente sé que es longitud, ¿qué dimensiones? Vamos a ponerlo en dimensiones. Longitud sobre tiempo, ¿cierto?
o sea, metros sobre segundo o pies sobre segundo, esas son las dimensiones de la velocidad. Ahora, con el espesor, pues yo sé que el espesor tiene dimensión de longitud, ¿cierto? Entonces fíjense que, ¿qué pasó? Aquí tengo una longitud y una longitud, quiere decir que el du de y debe darme en unidades de 1 sobre t, o lo que es lo mismo, tiempo a la menos 1, ¿cierto? Ahora, para este caso, pues aquí quizás no sea tan fácil de ver. Entonces, ¿qué es recomendable en el caso de las unidades, de cuando tenemos velocidades tangenciales? Si tenemos RPM, llevarlo siempre a radianes. ¿Listo? Siempre utilizar radianes. Entonces, fíjense que cómo quedarían aquí las dimensiones de la velocidad cuando tengo velocidades tangenciales. Entonces, yo tengo omega, que lo voy a llevar a radianes, ¿cierto? Radian sobre segundo. Bueno, pongamos aquí mejor tiempo. Por el radio, que el radio viene siendo, ¿qué? Pues una longitud entre el espesor, ¿no? Que el espesor viene siendo otra longitud. Entonces, fíjense que aquí pasa lo mismo, cancelo las longitudes y al final me va a quedar radian sobre tiempo. Pero ¿qué pasa? El du de y, o las velocidades angulares, las velocidades tangenciales, yo puedo obviar este radian, ya no habría necesidad de ponerlo, y entonces yo puedo decir que esto va a ser 1 sobre t, o lo que es lo mismo, tiempo a la menos 1, ¿listo? Entonces miren que el du de y, esto al final son las dimensiones que tiene el du de y, tanto cuando estoy trabajando en velocidades lineales o en velocidades tangenciales, por cualquiera de los dos lados, yo debería tener siempre unidades de tiempo a la menos 1, ¿listo? Entonces, aquí ya por lo menos vamos a ver que el gradiente de velocidad, que es esto que estoy evaluando, va a ser proporcional al esfuerzo cortante, ¿listo? Entonces ahí ya entra en juego lo que veíamos de que esta deformación, ¿sí? Se debía a la viscosidad del fluido cuando yo aplicaba un esfuerzo cortante en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Fíjense que, bueno, aquí me lo expresan como que el flujo tangencial unidimensional en fluidos newtonianos, el esfuerzo cortante se puede expresar mediante una relación lineal. Entonces, fíjense que, ¿qué pasó? Cuando yo apliqué ese esfuerzo cortante, ¿qué voy a tener? Que ese esfuerzo cortante es proporcional a la viscosidad, esto es viscosidad dinámica o viscosidad absoluta del fluido por el gradiente de velocidades, o el cambio de velocidades, ¿listo? Entonces, yo puedo también quizás relacionarlos así, o incluso yo podría definir esta viscosidad dinámica, ¿sí? A partir de esta misma ecuación. Entonces, fíjense que si yo quiero expresar la viscosidad dinámica o absoluta, yo puedo decir que esto es ¿qué? Esto viene siendo tau entre el gradiente de velocidades. Entonces, fíjense que estoy relacionando el esfuerzo que apliqué con el cambio de velocidades, ¿no? Entonces, ahí la viscosidad dinámica o absoluta, si yo lo voy a definir a partir de esta expresión que tengo aquí, yo puedo decir que es la fuerza que se requiere para que una unidad de área de la sustancia se deslice sobre otra, ¿no? Porque al final esto era el esfuerzo cortante. La fuerza que yo aplico para que una unidad de área se deslice sobre otra, ¿no? Entonces ese esfuerzo cortante, cuando yo lo aplicaba aquí, yo podía deformarla de esta manera, ¿no? Y voy a relacionar ese esfuerzo con el cambio de velocidades entre las capas del fluido, ¿no? Que eso vendría siendo el gradiente de velocidades. Aquí de esta viscosidad dinámica es importante señalar que ella varía más que todo con la presión, ella es función, perdón, de la temperatura. Ella es función de la temperatura y no tanto de la presión, ¿no? Entonces, por lo menos yo siempre les doy el ejemplo de cuando ustedes van a cocinar, a calentar algo, unos huevos o algo así. Quizás si ustedes quieren
echan el aceite en el sartén y quieren cubrir todo el sartén con el chorrito de aceite, si el aceite está frío va a ser un poquito más difícil cubrir toda la superficie del sartén con aceite. Pero en cambio cuando ustedes ya lo ponen en la llama, ¿qué pasa? La viscosidad del fluido con la temperatura disminuye. ¿Listo? Entonces ya ahí cuando se calienta un poco el aceite es un poco más fácil cubrir toda la superficie del aceite. Entonces, cuando la temperatura aumenta, la viscosidad del fluido disminuye. Pero ¿qué pasa? Esto pasa únicamente en el caso de los líquidos. Para los gases se comporta al revés. Si la temperatura aumenta, entonces la viscosidad dinámica o la viscosidad absoluta del gas va a aumentar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, ingeniero. Claro, por lo menos lo de las revoluciones, las unidades. Sí, señora. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver por lo menos la siguiente diapositiva. Ya va aquí. Bueno, si se fijan ahí está la viscosidad absoluta y me muestra las unidades, ¿no? Fíjense que tiene unidades de Pascal por segundo, ¿no? Y ahí aparece otra que quizás ustedes no conocían, que era el POIS, ¿listo? Esas están en las tablas de conversiones, entonces ustedes pueden ver que, para compartirles aquí, que en nuestra tabla de conversiones, para que sepan de una vez dónde está, dónde quedan. Aquí al final, fíjense, está viscosidad dinámica, ¿no? La dinámica o absoluta. Y aquí abajito está la cinemática, que también ahorita la vamos a ver. Fíjense que aquí aparece Pascal por segundo, entonces me dice que 1 kilogramo sobre metro por segundo equivale a 1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado viene siendo Pascal, ¿no? Entonces este segundo queda aquí. 1 Pascal por segundo equivale a 10 pois. Y aquí pues también están las conversiones para el sistema inglés. De todas maneras, en caso de que ustedes no recuerden en qué unidades les debería quedar, recuerden, pues la unidad estándar preferible sería esta, ¿no? No es tan común expresarla en estas otras, ¿no? Pasa igual que con los newtons. Yo no escribo kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, sino escribo newton. Entonces es mejor usar la estándar, que viene siendo la de Pascal por segundo, o pois, ¿no? En caso. Entonces, fíjense que en caso de que ustedes no se acuerden qué unidades debería quedarles el esfuerzo cortante, digo, la viscosidad dinámica, pues ¿qué hacen? Simplemente desarrollar la fórmula, ¿no? Yo sé que la viscosidad dinámica es μ. Miren que μ es distinto a U, ¿no? Una cosa era U, que era el vector de velocidad, y otra cosa es μ, ¿no? Que es la letra griega. Entonces, fíjense que tenemos esta fórmula, ¿cierto? Esfuerzo cortante sobre du de y. ¿Qué unidades tiene el esfuerzo cortante? Yo sé que tiene Pascal. ¿Listo? Y el du de y es tiempo a la menos 1, ¿no? Que lo acabamos de ver. O sea, si lo voy a poner en segundos, es 1 sobre segundos. Cuando aquí haga la cuestión esta de la doblez de la oreja, me va a quedar Pascal por segundo. ¿Listo? Entonces, eso sale de aquí. Entonces, cuando no se acuerden cómo les debería quedar, simplemente es hacer la fórmula, ¿no? Ya después si lo tienen que hacer con el sistema inglés, con libras o algo así, pues tendrán que hacerlo con las unidades que les corresponden, ¿no? Pero tampoco es tan difícil de deducir. ¿Listo?
¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una inquietud. Cuando se Dígame. habla de viscosidad dinámica absoluta es porque se está hablando de gases. No, esa puede ser aplicada a gases o líquidos. Lo que yo dije sobre gases era que para los gases esta viscosidad aumenta con la temperatura. En cambio, para líquidos esta viscosidad disminuye cuando se aumenta la temperatura. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces esta reunión como ya va a acabar,